Bienvenidos a la charla sobre inteligencia artificial y género, un desafío para el derecho tributario y financiero. Mi nombre es María Carolina Petraglia, soy moderadora de la presente jornada, en la cual tendremos el gusto de tratar este tema de tanta novedad que tiene que ver con la inteligencia artificial y así también con el tema del género. Les pedimos desde ya que silencien sus micrófonos. La presente jornada está siendo grabada y vamos a dar inicio a la actividad poniendo en el chat el link de asistencia, el que podrán completar y a partir del cual se les va a dar el correspondiente certificado, y dándole la palabra a la doctora Gladys Vidal. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidas. Es un placer desde la Comisión de Género del Centro de Estudios de Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de Derecho recibirlos a todos en esta tarde, agradecerles el tiempo que se toman para participar en esta actividad, en el cual nosotros desde la Comisión lo que quisimos fue visualizar las consecuencias que se pueden dar y las relaciones que pueden existir en el uso de la inteligencia artificial en nuestra disciplina, el derecho financiero y tributario, y en el tema que nos interesa como comisión, que es el género. Todos sabemos que estas cuestiones de la inteligencia artificial presentan grandes problemas que pueden darse respecto a los sesgos que pueden surgir en materia de género, los grandes problemas que pueden traer en este sentido, sobre todo cuando se tratan de tomar medidas de acción positiva en esta materia, y quisimos visualizarlo. Este va a ser la primera de la que supongo serán varias charlas sobre este tema, que volveremos el año que viene a retomarlo. Quisimos dejarlo instalado ya a fin de este año y disponernos a trabajar intensamente sobre esto el año próximo. Nos acompañan hoy dos queridas colegas, la doctora Nieves Machiavelli, que es jueza de la Ciudad de Buenos Aires, de la Cámara Contencioso Administrativa Tributaria y de Relaciones del Consumo, y la doctora Silvina Coronelo, que después Carolina les va a dar todo el currículum, pero Silvina además es miembro de este grupo de trabajo de la facultad, de la maestría desde siempre, nos acompaña y tuvo la oportunidad de participar en las jornadas del ILAT, donde uno de los temas se ocupaban de los derechos y garantías del contribuyente vinculados al tema de la inteligencia artificial. Entonces también ella va a traer esta visión y algunos aportes que surgieron en este encuentro. Desde el Centro de Estudios de Derecho Financiero y Tributario queremos invitarlos a una jornada del próximo viernes 29 de noviembre a las 15 horas, que es una jornada que organiza la Comisión de Graduados de la carrera de especialización y la maestría en Derecho Tributario, que será híbrida, es decir, se realiza presencialmente en el Salón Azul de la Facultad de Derecho y también se va a transmitir. Es un tema muy interesante, el tema del derecho presupuestario, y también queremos invitarlos a las actividades que habitualmente hace el centro, estas son las últimas de este año, pero tenemos casi todos los meses por lo menos 2 o 3 actividades vinculadas o a la Comisión de Impuestos Nacionales, o a la Comisión de Medio Ambiente y Urbanismo, o a la Comisión de Tributos Locales, por supuesto a la Comisión de Género y la Comisión de Graduados. Tenemos diversas actividades y esto lo pueden consultar en la agenda del centro, que la ven en la Facultad de Derecho, en la página de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Entrando a la parte donde dice institucional, van a encontrar todos los centros y observatorios y allí pueden ver todas las actividades. Lo otro que queremos decirles también desde el centro es que el centro edita desde hace 4 años una revista digital donde se tocan diversos temas que hacen a nuestra disciplina y allí pueden consultar todos los números. El último número fue un número dedicado al derecho constitucional, financiero y tributario, coordinado por el doctor, dirigido por el doctor Pablo Revilla y coordinado por las doctoras Silvina Coronelo y Diana Queirolo. Ese fue el último número y ahora ya hay 2 en expectativa, alguno que esperemos que pueda salir uno prontamente, y ya están programados los temas que se van a tratar también
el año próximo. Así que lo pueden consultar todo desde esa página que les nombraba del centro. Bueno, darles la bienvenida particularmente a todos los colegas que son también de Latinoamérica, que vimos que hay muchos que se han inscrito en estas jornadas, darles la bienvenida, decirles que estamos a disposición y deseando de corazón que esta charla, esta jornada, este encuentro sea lo más fructífero posible. Un cariño para todos y Carolina, te devuelvo la palabra. Muchas gracias, Gladys. Bueno, en primer lugar, entonces, va a exponer la doctora Nieves Machiavelli, a quien voy a pasar a presentar. Sí, la doctora, como dijo Gladys, es jueza de la Cámara de la Sala Cuarta del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es vicepresidente segunda de la Asociación de Mujeres Jueces en Argentina, especialista en Derecho Administrativo por la Universidad de Belgrano, especialista en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca en España. Tiene un máster en Administración de Justicia en la Universidad Unitelma Sapienza de Roma, en Italia, máster en Prevención de la Violencia de Género en la Universidad de Salamanca, también en España, graduada con una mención honorífica, doctorando en Ciencias Jurídicas por la Universidad del Salvador. Dirigió el programa multidisciplinario de Inteligencia Artificial y Género de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es doctora en Inteligencia Artificial y Género del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesora de grado en diferentes universidades, disertante en numerosos congresos, conversatorios y jornadas de calidad de disertante y autora de diversos trabajos de doctrina publicados, tanto de derecho público como de violencia de género e inteligencia artificial. Doctora, por favor. Bueno, hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a ambas por la presentación. Muchísimas gracias también digamos, a la doctora Fabiana Jafric, que tuvo la amabilidad y la gentileza de incluirme. Para mí es siempre un grato momento dedicarle el espacio, mi tiempo a la Universidad de Buenos Aires, en donde me formé y en donde siento que le debo muchísimo. Así que me complace estar el día de hoy intentando aportar en esta temática tan, pero tan eh, actual, ¿no? Saben que nosotros desde el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial venimos hablando digamos, del uso de sistemas inteligentes en el ámbito del derecho desde el año 2017-2018, en donde nos veían con una cara un poco como en asombro, ¿no? Como que no había manera de relacionar qué tiene que ver el derecho con sistemas informáticos, y ni que hablar cuando yo empecé a darle el enfoque en género, ¿no? Mucho menos. Así que hoy para mí pero es una grata sorpresa ver cómo cada vez más, desde diversos ámbitos e incluso desde los ámbitos académicos, se aborda el tema y se logra ver, digamos, la necesidad de poder explorar el tema, ¿no es cierto? Así que bueno, lo primero que cabe decir, por esto que les hablaba, ¿no? Ha llegado un punto de la realidad en donde nuestras actividades diarias, nuestra cotidianeidad, se ha visto de alguna manera invadida por el uso, ¿no? de dispositivos que son los que posibilitan el uso de distintos sistemas informáticos, de todo tipo. Por tanto, digo, es un hecho de la realidad que la revolución 4.0, o como la queramos llamar, no importa, ha traído consigo una serie de tecnologías avanzadas que están transformando e imponiendo reglas respecto a la forma en que nosotros los humanos estamos interactuando con el mundo. Entre las tecnologías que han venido digamos, a insertarse, que son muchas, podemos nombrar desde el Internet de las Cosas, la Big Data, la blockchain, la robótica avanzada, la impresión 3D, la realidad virtual aumentada. Bueno, entre otras tecnologías digamos, para lo cual han sido diseñadas es para la automatización y optimización de procesos y la creación de nuevas oportunidades de innovación, ¿no? Pero cabe decir que, a diferencia de estas tecnologías que les acabo de nombrar y de otras que no nombré, bueno, la inteligencia artificial, sobre todo la técnica de inteligencia artificial de tipo generativa, lo que, digamos, vino sin lugar a dudas digamos, a romper con todo lo conocido porque es extremadamente disruptiva.
Tanto es así, fíjense que tanta es la disrupción, vino a cambiar por completo nuestras formas. Yo siempre digo, ¿qué formas? Bueno, todas, las que queramos. Nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de consumir, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de estudiar, nuestra forma de enseñar, la de hacer política, la de informar, la de comunicar, la de delinquir, porque también la tecnología se ha convertido en un medio para, ¿no? Ni que hablar a partir de la pandemia de 2020. Entonces, lo que ha ocurrido es que, como nunca antes, la inteligencia artificial se ha entrometido en nuestra cotidianidad de una manera exponencial, y es por ello que nos hemos visto, ahora sí, en la necesidad de ir adaptándonos a estos cambios, lo cual desde luego no es para nada sencillo, porque esta revolución, digamos, tecnológica, esta revolución industrial que estamos atravesando difiere de otras que nos precedieron, porque por la velocidad de impacto que tiene. Digamos, son tantos los cambios que, digamos, a los que nos enfrentamos a diario, que sencillamente nosotros no tenemos tiempo para poder adaptarnos de inmediato, ¿no? Esto desde luego tiene un impacto negativo en el ejercicio de los derechos, ¿no? Y es precisamente por esta razón en la que, bueno, nosotros hoy nos vemos en la necesidad de hablar y de comprender a las nuevas tecnologías. Y cuando me refiero a eso, me refiero a todas las disciplinas, ¿no? O sea, no solamente desde los profesionales del derecho, sino desde todas las disciplinas, porque es transversal el uso de la inteligencia artificial. Entonces, en este escenario donde estamos procesando la irrupción de la inteligencia artificial de modo transversal, yo siempre digo que quiero dejar en claro, ¿no?, desde qué lugar les hablo, porque yo no estudié informática, les acabo de leer mi currículum, mi perfil académico tiene que ver con el ejercicio del derecho. Soy abogada, ejerzo como jueza, pero bueno, no obstante eso, estoy el día de hoy hablando de algoritmos, ¿no?, y de inteligencia artificial, y bueno, y uno puede preguntarse, pero ¿con qué autoridad, ¿no?, venimos a hablarles de una disciplina que en definitiva no nos compete porque no hemos sido formados en ella? Bueno, yo siempre aclaro por eso que el lugar desde donde yo les propongo hablar, desde el año 2018, dicho sea de paso, es desde una contención de impacto, ¿no? ¿Por qué? Porque dada la transversalidad, ¿no?, a la que me hacía referencia, que presenta la inteligencia artificial, particularmente yo encuentro necesario adentrarme de lleno en la temática, puesto que en definitiva lo que hay que resolver es conflictos de derechos, ¿no? Vinculados con el uso de las nuevas tecnologías. Y para ello es necesario mínimamente entender o tener en claro qué es la inteligencia artificial, porque no todos los tipos de entrenamiento son iguales. No da lo mismo hablar de inteligencia artificial con un tipo de entrenamiento u otro, y cómo esta además impacta en el ejercicio de los derechos. Fíjense que hay muchos aspectos donde el derecho entra a jugar, ¿no? Y donde hay que poner el foco. Por caso, bueno, fíjense en qué pasa con la responsabilidad civil por el uso de sistemas inteligentes, qué pasa con el derecho de consumo, qué pasa con la privacidad de los datos, los derechos de niños y adolescentes también se ven conculcados. Yo, digamos, estoy recientemente poniendo el foco en qué pasa con la ludopatía digital. La falta de accesibilidad, ¿no?, también es una temática importante que es transversal en el ejercicio de los derechos, o cómo los sistemas inteligentes ofrecen soluciones negativas o desiguales respecto a sectores vulnerables, o el caso de la violencia digital contra las mujeres, entre muchísimos ejemplos que podríamos quedarnos conversando, ¿no? De modo que el lugar en el que yo les estoy hablando de inteligencia artificial no lo es en un sentido invasivo de hablar de una disciplina que no me compete o que me es ajena, sino desde un lado respetuoso, digamos, hacia los profesionales dedicados digamos, a las ciencias computacionales, con el objetivo de poder analizar de una mejor manera el impacto del uso de la inteligencia artificial en el ejercicio de los derechos y de qué manera puede ser, digamos, aprovechada la tecnología para garantizar derechos. Entonces, para mí la ecuación impacto y garantía de derechos es, desde mi punto de vista, una relación que va de la mano y que los profesionales del derecho debemos necesariamente abordar porque, como les vengo diciendo, la problemática o los conflictos de derechos son transversales.
Así que, bueno, aclarado ello, mi intervención en el día y por el cual, bueno, la doctora Jafrik me ha convocado, por fin abordar digamos, los desafíos que para las mujeres en particular representa el uso de la inteligencia artificial, que si bien tiene múltiples aristas, lo claro, la temática, eh, bueno, el día de hoy, por no ser una clase, sino una charla con un espacio de tiempo limitado, lo voy a intentar enfocar en parte con la temática que convoca el grupo, ¿no? Hoy presente, que es el derecho tributario y financiero. Desde luego, cualquier pregunta no tengo ningún problema que me vayan interrumpiendo y lo vamos conversando para que sea más dinámica la charla. Bien, en ese esquema, entonces, como todos nosotros sabemos, la inteligencia artificial se basa en el uso de algoritmos y de modelos matemáticos para procesar datos y generar respuestas inteligentes, con la especial connotación de que ahora, con la IA de tipo generativa, IA Gen, no solo las capacidades que ya tenían digamos, los sistemas anteriores, centrados en la automatización y en la predicción, que ahora también pueden ofrecer crear contenido, ¿no? Hace, como les decía, algunos años, cuando me invitaban a eventos de esta naturaleza a hablar de inteligencia artificial, nosotros nos jactamos como diciendo, bueno, pero no tengan demasiado miedo porque digamos, porque en realidad esto no hace sino lo que nosotros queremos que haga, porque no tiene la posibilidad de poder argumentar o de crear contenido jurídico, etcétera. Bueno, ahora ese escenario ha cambiado radicalmente, ¿no? Desde luego que con matices, diríamos, ¿no? Y daría para otra charla de qué manera la IA argumenta o crea contenido, ¿no? Porque desde ya lo hace desde un sentido diferente al que lo hace un ser humano, pero lo cierto es que hoy día es posible, mediante el uso de la IA generativa, digamos que se puede argumentar digamos, a PH del usuario, ¿no? Si el usuario le solicita que argumente sobre tal o cual temática, es posible que el sistema se lo provea, ¿no? Es el caso, por ejemplo, que todos, creo yo, que todos debemos estar al tanto, y si no lo usan, seguramente en breve lo van a terminar usando, es el caso del modelo de es un modelo de lenguaje natural de la empresa OpenAI, que es el más conocido, y es el que utiliza una técnica de aprendizaje profundo, es una red neuronal que aprovecha que grandes cantidades de datos. Ahora sí. Ay, escucho a alguien que está conversando. Eso es lo que te estaba contando. No sé si se pueden silenciar los micrófonos. De la Por favor, a ver que no lo veo en la imagen. ¿Se silencian los micrófonos, por favor? Es Sí. mi copia en el audio. El propio administrador puede silenciar. Pero que te Pero es que sí, sí. Bueno, a ver, se silenciamos va para a atrás todos. nomás, la nariz. Lo No lo silencias veo. y yo me habilito nuevamente. Ok, ahí vamos. Ahí ya, como decía que era leer, yo le pregunté que no entendía. No, todas las veces es lo mismo. Ahí está. Ok, ahí me Ahí está. desmuteé. Bueno, como les decía, es el caso del modelo de GPT, si lograron escuchar, que es uno de los productos de OpenAI, junto con otros, como Dalle, por ejemplo, que es creador de imágenes, que es el más conocido y el que, digamos, que es una red neuronal profunda, y lo que hace es procesar grandes cantidades de datos para entrenar el sistema, que ha sido diseñado para realizar diferentes tareas que, como les dije, tiene el formato de lenguaje natural, ¿no? Y que es extremadamente convincente. Cuando uno comienza a interactuar con el sistema, realmente muchas veces pareciera como que está interactuando con un humano. Por tanto, la variedad de acciones, ¿no?, que pueden ofrecer hoy día los diferentes sistemas de inteligencia artificial, sobre todo los de tipo generativa, resultan ser para mí sumamente interesantes. También en la temática que nos convoca, por ejemplo, si la consideramos como un medio o una herramienta que puede ser útil para, por ejemplo, desandar prácticas ¿Llueve allá? ¿No llovió? para alcanzar la igualdad de género en materia de derecho financiero y tributario.
qué manera podría Acá lograrse llueve esto? la Bueno, madrugada. Nieves, perdón que te interrumpa. Santiago Cáceres se podrá mutear porque está interrumpiendo la exposición. a ver si si lo pueden mutear, se los agradezco. No, sigue igual. Ahí está. Ya lo muteé. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, le decía que incluso la temática que nos convoca puede ser una herramienta de utilidad para, por ejemplo, desandar prácticas culturales que permitan alcanzar una igualdad de género en relación justamente al derecho financiero y tributario. Bueno, ¿de qué manera? Vamos a tomar como base una problemática común en la temática que tiene que ver con un hecho de la realidad, cuál es que las mujeres enfrentamos barreras, digamos, estructurales para acceder a servicios financieros, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no tenemos en los hechos las mismas posibilidades de acceso, porque viene de arrastre, ¿no? Donde se ha considerado prácticas culturales de arrastre, perdón, a partir de que se ha considerado que las mujeres son más riesgosas financieramente que los varones y menos capaces de gestionar un negocio por falta de habilidades naturales, ¿no? Esto es lo que digo que viene de arrastre culturalmente. Por tanto, digamos, que haya una barrera estructural para acceder a servicios financieros no es producto del azar, ¿no? Tiene una causa, tiene un origen propio, que no es azaroso, lo que se debe justamente a clásicos estereotipos de género que han servido de base a los criterios de medición de riesgos tradicionales y que históricamente han perjudicado en ese sentido a las mujeres para acceder a servicios financieros. Solo para poner en contexto la temática, hay un informe muy interesante del Banco Mundial de este año titulado Mujer, la empresa y derecho, creo, la mujer, la empresa y el derecho, en donde allí se informa que la brecha de género global en lo que hace a las oportunidades económicas de las mujeres es mucho mayor de lo que se estimaba y que a pesar digamos, del avance sustancial de los países en todo el mundo, el avance se refiere en cuanto a que hay promulgaciones de leyes destinadas a ofrecer igualdad de oportunidades, lo cierto es que se indica ahí en ese informe de los 190 países relevados, es que la mitad de la humanidad, que son mujeres, enfrentan aún así con normativas promulgadas, enfrentan obstáculos legales que afectan su participación económica, sea por restricciones laborales o porque no se garantiza la igualdad de remuneración, entre otras causas. Por tanto, el acceso al sistema financiero de las mujeres es limitado, como vimos, porque, entre otras cuestiones, no se considera adecuadamente la informalidad del sector digamos, del trabajo realizado por las mujeres, o porque es un hecho que dentro del sector privado los salarios de las mujeres son inferiores a los de los varones en las mismas circunstancias, y porque, como les dije, culturalmente se considera que las mujeres, bueno, no son hábiles con los negocios, o al menos son menos hábiles que los varones en lo que a negocios refiere, porque se considera que es una cuestión propia, ¿no? de los varones. Y esto se debe, bueno, a que las mujeres, hay un proceso que yo siempre explico cuando doy las clases, que se debe a un proceso de asociación diferenciada respecto de lo que se considera adecuado o propio de masculino y femenino, lo que da lugar luego a la parcialidad implícita, ¿no? Y esto es lo que es precisamente determinadas prácticas, determinadas actividades son las que terminan siendo asociadas o encasilladas a los varones o a las mujeres por esta parcialidad implícita que inconscientemente realizamos por haberlo aprendido a lo largo de nuestra vida y que nos viene de arrastre. Incluso esta problemática puede verse desde luego profundizada por el uso de algoritmos inteligentes, ¿no? que vienen a reproducir sesgos de género, no vienen a gestar sesgos de género, sino que vienen a reproducir sesgos de género cuando se desarrolla, por ejemplo, un software dirigido a evaluar el riesgo crediticio, donde aquí también el género mujer como atributo de programación, así se lo llama, que los algoritmos se evalúen, ya sea de manera directa o de manera indirecta, es
particularmente relevante porque ello puede culminar justamente con una asociación inteligente, con una solución inteligente desigual, perdón. Cuando me refiero igual digamos, a sesgos de género, tengan en cuenta que nos estamos refiriendo digamos, a la reproducción de valores o de prejuicios, es decir, estamos hablando de una connotación negativa, y esto marco la diferencia por lo siguiente: si hablamos de programación, un sesgo informático no tiene esta connotación negativa, sino que se refiere a todos los errores del sistema. ¿Está bien? Digamos, independientemente de que la solución propuesta pueda ser desigual o discriminatoria para uno u otro sector. Entonces, desde el punto de vista informático no es relevante el error. Para lo que sí es relevante para nosotros, en cuanto al ejercicio o el impacto en el derecho, tiene que ver con esa connotación negativa. Por tanto, por ahí la palabra sesgo no es adecuada para estos casos, sino más bien el uso de prejuicio. ¿Por qué le digo esto? Porque sesgo desde el punto de vista del castellano hablante no tiene ninguna connotación, simplemente es una decisión, digamos, que puede ser tanto de las personas como de las cosas. Por ejemplo, el sesgo de un río se refiere a la dirección de un río para un lado o para el otro, no tiene ninguna connotación. Y de la misma manera, respecto digamos, de las decisiones que tomamos las personas, o sea, son decisiones que se toman para un lado o para el otro, pero lo que tiene relevancia es esa connotación negativa. Por eso en inglés, si ustedes buscan la palabra sesgo, se lo va a traducir como el bias, ¿no? Que traducido significa prejuicio. De hecho, había una serie, hubo hace un par de años, o 3 años, no recuerdo, una serie un documental que se llamaba Bias o Prejuicio Oculto en castellano. Les hago esta diferencia porque cuando hablamos de sesgos tenemos que tener en claro que en realidad nos estamos refiriendo a la reproducción de valores en un sentido negativo. Entonces, digamos, en estos casos de software dirigidos a evaluar el riesgo crediticio, el género mujer como atributo de programación en los algoritmos puede ser receptado de manera negativa por parte de los sistemas, ¿no? Ya sea porque los receptan de manera directa, porque el atributo género está específicamente así incluido para tenerse en cuenta por el sistema, o sea que no, está bien, o sea que esto sea tenido en cuenta de manera asociada. Después voy a volver sobre la temática. Bueno, en materia fiscal, la política, sabemos, no es neutra en términos de género, debido a que también tiene efectos diferenciados entre varones y mujeres, ¿no? Por ejemplo, los impuestos al consumo pueden afectar desproporcionadamente a las mujeres, especialmente con aquellas, ¿no? que tienen ingresos más bajos, debido a patrones de consumo relacionados con necesidades básicas, biológicas, y con el cuidado familiar también. Ahora bien, bueno, ¿de qué manera puede el uso de la inteligencia artificial colaborar o, si se quiere, ser una herramienta de utilidad para mitigar prácticas desiguales en relación a las mujeres? Bueno, un ejemplo podría ser el análisis de datos para identificar sesgos que la IA justamente puede procesar grandes volúmenes de datos. ¿Para qué? Para identificar esos sesgos, ¿no? Asociados al género en la implementación de políticas financieras o tributarias. ¿Esto en qué beneficiaría? Bueno, por ejemplo, permitiría a los legisladores ajustar las leyes o a poder crear normativa para reducir estas igualdades. Otro ejemplo de utilidad podrían ser los modelos predictivos para políticas inclusivas, ya que mediante el uso de algoritmos de aprendizaje automático, sus siglas en inglés Machine Learning, se podría también simular los efectos de hacer una simulación de cómo las nuevas políticas tributarias podrían afectar a diversos grupos poblacionales, incluyendo desde luego a las mujeres, para garantizar justamente que las políticas propuestas no generen un impacto negativo desproporcionado, con lo cual esto podría tener el plus de poder evaluar alguna simulación en cuanto a un aspecto negativo, si lo que se quiere es poner en práctica o proponer una determinada normativa. Otro ejemplo podría ser el uso de la inteligencia artificial para facilitar
herramientas de automatización, ¿no? Para que las mujeres accedan de manera sencilla a información sobre sus derechos y beneficios tributarios, así como, por ejemplo, para poder gestionar las finanzas personales, y bueno, ahí se podría reducir la brecha de conocimiento financiero. También, y volviendo al tema de los sistemas de calificación de riesgo crediticio, es posible también de valerse de sistemas para hacerlos más inclusivos, ¿no? Eliminando criterios sesgados que perjudican a las mujeres y promoviendo también una evaluación más equitativa basada en datos objetivos. Fíjense que nosotros estamos hablando de inteligencia artificial basada en datos, con lo cual el dato en un papel, diría, más que relevante, es todo en lo que al desarrollo del sistema informático refiere. Y pongámoslo como un ejemplo. Supongamos que un banco toma la decisión de crear un sistema inteligente para medir el riesgo crediticio de las personas que aspiren, ¿no? a obtener un financiamiento. Bueno, lo que puede pasar es que si no se toman los debidos recaudos, es que el sistema termina, por ejemplo, proponiendo decisiones sexistas. Y les voy a dar el ejemplo. En el ámbito en el ámbito crediticio, que digamos, fue objeto de críticas hace alrededor de 5 años, el caso del Apple Card, no sé si lo recuerdan, que fue un producto lanzado en el año 2019, donde los usuarios informaron que el algoritmo de evaluación crediticia otorgaba límites de crédito significativamente menores a las mujeres en comparación con hombres que tenían iguales o parecidos perfiles financieros. Bueno, ¿cómo se explica esto? Vieron que antes le dije, bueno, voy a volver sobre el tema. Esto se debe básicamente a que los sistemas inteligentes, incluso uno que haya sido creado para la calificación de riesgo crediticio, quiere decir incluso porque esto va a pasar en todos los sistemas inteligentes cuando no se toman los debidos recargos, lo que puede pasar es que reproduzcan sesgos de género, digamos, principalmente debido a que al modo en que son entrenados y diseñados, ¿no? Cuando hablo de diseño de sistemas no me estoy refiriendo únicamente a las personas que programan, sino a todas aquellas personas que forman parte del ciclo de vida de un sistema informático. Digo esto para no echar las culpas únicamente al equipo que programa, puesto que el espectro de responsabilidades es más amplio, ¿no? Porque no solamente se programan algoritmos, sino que se toman decisiones que muchas veces los programadores o las programadores receptan, pero no son quienes toman las decisiones. Y muchas veces esas decisiones no tienen que ver con la programación de algoritmos, ¿sí? Yo siempre pongo el ejemplo de una aspiradora robot que, digamos, que es programada para automatizar la limpieza, pero alguien tomó la decisión de ponerle un nombre y de hablar, ¿no? Y cuando toman esa decisión de ponerle un nombre y de darle una voz, deciden ponerle una voz de mujer. Bueno, estos casos de ejemplo que están recontra trillados y ya zanjados, porque ya hace como una década que se viene hablando del tema, ya han sido superados, ¿no? Pero en su momento esto implicó que alguien había naturalizado que como los electrodomésticos, digamos, son de uso de mujeres y no de varones, era más, si se quiere, razonable ponerle una voz de mujer y no de varón, porque empatizaba con el público que lo utilizaba, y ponerle un nombre también de mujer. Esto solo para darle un ejemplo de cómo no solamente se trata de la programación, sino de decisiones que le son ajenas al o las programadoras, sino que hay una persona por ahí de una empresa de marketing que tomó una determinada decisión. Entonces, le decía que esto tiene que ver por cómo son entrenados los sistemas y cómo son diseñados, ¿no? En primer lugar, también hay que tener en cuenta los datos históricos que se utilizan digamos, que son utilizados para estos sistemas, suelen contener sesgos preexistentes. Por ejemplo, si en el pasado las mujeres recibieron menos préstamos o fueron calificadas con mayor riesgo crediticio debido a los prejuicios que yo les comenté al inicio, bueno, lo que va a pasar es que los algoritmos lo van a receptar y lo van a reproducir. Además, puede que el género, como les decía, se incluya
o bien como un atributo específico a tener en cuenta o a ser considerado por el algoritmo, o bien que no se excluya explícitamente como una variable de entrenamiento, pero que sin embargo hay otros atributos que sí son considerados por el algoritmo y que de alguna manera pueden ser relacionados, lo que se conoce como proxies. No sé si alguna vez utilizaron o escucharon la palabra, pero lo que provocan las proxies es que en definitiva van a reflejar indirectamente el género, o incluso aun cuando el género no sea un atributo o si se quiere, un itemizado para que el sistema tome en cuenta, puede que, no obstante ello, otros atributos que sí son tenidos en cuenta por el sistema repercutan, ¿no? Y que las proxies detecten el género. Y esto es lo que puede llevar a tomar decisiones sesgadas sin que los desarrolladores o los que toman decisiones durante todo el ciclo de vida se den cuenta. Otra razón por la cual los sistemas reproducen sesgos es que los algoritmos optimizan sus decisiones en base a patrones históricos, ¿no? Y la verdad es que los algoritmos no entienden de valores ni de justicia, entonces no hay cuestionamiento sobre la justicia o injusticia de estos patrones, ¿no? Los datos, lo que pasa entonces es que si los datos de entrenamiento no son representativos o son, si se quiere, o están desequilibrados, bueno, el modelo va a tener dificultades para generalizar de manera equitativa, ¿no? Especialmente respecto a grupos minoritarios o marginados. Eso ni que hablar. Bueno, además debemos tener en claro que los sistemas de inteligencia artificial por lo general funcionan como, si se quiere, cajas negras, ¿no? Y esto significa que es difícil comprender de qué manera se toman las decisiones. Y esto no es menor porque es lo que justamente dificulta identificar y corregir errores. Les voy a poner un ejemplo. Hace muchísimos años también, Amazon creó un algoritmo para poder realizar el proceso de selección de personal en la empresa, utilizando un algoritmo de predicción. Bueno, lo que pasó es que el algoritmo, por cómo había sido entrenado, por los datos de entrenamiento que tenía, lo que hacía era seleccionar o puntuar con mayor puntaje, valga la redundancia, a los varones y excluir a las mujeres. Más allá de que luego se logró identificar la causa del problema, cuál es que se lo había cargado con los datos de las personas que habían trabajado y casualmente las personas que mayormente habían trabajado eran todos varones. Más allá de eso, lo que pasó es que intentaron arreglar el algoritmo y no lo pudieron hacer. Por tanto, ni siquiera lo pudieron poner en funcionamiento. Por eso es tan difícil corregir, ¿no?, estos sistemas cuando reproducen sesgos asociados a minorías o cuando estas desigualdades tienen que ver con el género. Porque son algoritmos de caja negra y es muy difícil detectar en base a qué dato o en base a qué patrón asoció una respuesta determinada, ¿no? Porque además estamos hablando de un sublenguaje que únicamente las personas especializadas lo pueden comprender, no es que estamos hablando, estamos hablando todas X e Y, entonces es muy difícil poder comprender, dónde estuvo el error. Hoy es mucho más sencillo, porque ha avanzado muchísimo la informática en ese sentido, pero la caja negra tiene esta problemática particular. Pero bueno, como contracara de ello, es posible programar, ¿no?, un sistema para evitar, o al menos para intentar que se reproduzcan sesgos de género mediante varias estrategias. Una de las primeras medidas, como yo les digo, es auditar los datos, ¿no? Hacer una gobernanza de datos. Antes de usarlos, por supuesto, la base de datos es algo que tenemos que tener muy limpia y muy en claro para poder introducirla a un algoritmo para que lo pase y para que lo use. Esto implica, ¿no?, que tiene que haber un grupo de personas humanas que revisen los datos históricos, ¿no?, para identificar patrones sesgados y eliminar o ajustar las variables que actúan como proxies de género. Es lo que les acabo de explicar en el ejemplo. También es fundamental asegurarse de que los datos sean representativos y equilibrados, de modo que el modelo tenga suficiente información sobre diferentes grupos para tomar decisiones equitativas.
Bueno, también es posible que durante el diseño de un algoritmo se puedan incorporar técnicas que penalicen los resultados discriminatorios o que ajusten las predicciones para reducir disparidades entre hombres y mujeres con características similares. Bueno, también se pueden eliminar variables innecesarias como el género o aquellos que estén estrechamente relacionadas o correlacionadas con él para evitar que influyan en las decisiones, ¿no? Diría que hoy casi todas digamos, los desarrolladores intentan suprimir la variable del género, pero es muy difícil por las proxies, como les decía. Además es esencial que los modelos sean transparentes y explicables, ¿no? Esto significa que deben ser diseñados de manera que los humanos puedan entender cómo se toman las decisiones. En una época estaba muy, muy en boga lo que se conoció como la IA explicable, con muchísimas dificultades para llevarlas a la práctica. Bueno, finalmente, como siempre explico, una de las estrategias fundamentales es involucrar a equipos multidisciplinarios y diversos en el desarrollo del sistema para que pueda ayudarnos a reducir el riesgo de ignorar perspectivas importantes, ¿no? Por ejemplo, al incluir mujeres y otros grupos representativos en el proceso de diseño, pero eso, digamos, siempre digo, no alcanza, incluir mujeres no alcanza. De hecho, la mitad de la población mundial, como les dije, son mujeres y no todas las personas tenemos una mirada con una perspectiva equilibrada entre ambos géneros, ¿no? Justamente porque tenemos de arrastre una parcialidad implícita, en donde las mujeres también formamos parte de esa parcialidad implícita, por lo cual no es suficiente que haya mujeres, sino que desde luego incluir a mujeres, porque es una ciencia, digamos, forma parte, si se quiere, las ciencias informáticas, las ciencias computacionales son áreas en donde a las mujeres le costó mucho tiempo y esfuerzo ser incluidas, pero fundamentalmente es necesario además incluir equipos con formación en diversidad y en perspectiva de género para lograr poder identificar posibles problemas de esta naturaleza desde el inicio, ¿no? Porque sucede hacia el final o durante, luego es muy difícil hacerlo. De hecho, y para ser justos, incluso estos programas de OpenAI, con todo el esfuerzo humano y algorítmico que la empresa le pone, aún así es muy difícil que el sistema no reproduzca prejuicios, ¿no? En relación a las mujeres. Y les voy a dar luego, si queda tiempo, un ejemplo. Bueno, también es útil utilizar la IA para simular diferentes escenarios y evaluar cómo afecta a mujeres y hombres. Bueno, en resumen de lo que le acabo de decir, los sistemas de inteligencia artificial pueden, desde luego, perpetuar sesgos de género, y esto lo viene diciendo incluso la UNESCO desde el año 2020, existen herramientas y estrategias para evitarlo, ¿no? Por tanto, con un diseño cuidadoso, con auditorías constantes y un enfoque centrado en la transparencia, es posible crear sistemas que sean más inclusivos y equitativos, lo que desde luego va a beneficiar no solamente a las mujeres, sino también a la precisión y a la confiabilidad de las decisiones financieras. Pero volviendo al uso de la inteligencia artificial para achicar brechas de género en relación a lo financiero y lo tributario, cómo podría ser utilizada la IA para mejorar estas brechas. Por ejemplo, podrían ser los programas de educación financiera personalizados o a la medida, ¿no? Ya que a través justamente de la IA de tipo generativa es posible digamos, que se desarrollen programas de capacitación personalizados, ¿no? Basados, por ejemplo, en la situación económica personal de cada persona o en base a su situación laboral. Y esto, bueno, lo que hace es fomentar si se quiere, la autonomía económica y el empoderamiento financiero. Eso aportaría. También las herramientas de inteligencia artificial pueden realizar auditorías automáticas
de las leyes tributarias, por ejemplo, y financieras para detectar incongruencias y posibles sesgos de género, ayudando a los organismos gubernamentales y de control a visibilizar, ¿no?, estas desigualdades. Pero estos, desde luego, los que yo le acabo de mostrar son solo algunos ejemplos, no todos, desde luego, de cómo el uso de la inteligencia artificial puede colaborar o asistirnos, ¿no?, para lograr modificar prácticas culturales desiguales en materia tributaria y financiera en relación con las mujeres. Desde luego hay grandes desafíos por delante, solo por nombrar algunos, y algunos creo que ya se los nombré. Tenemos que, digamos, el tema de las cajas negras no es una cuestión menor, porque es muy importante poder mejorar la comprensión de cómo se llegan a las conclusiones o cómo se llegan a las soluciones que el sistema aporta. Y es crucial, sobre todo, si el que está en el sistema es el Estado. Por eso, desde hace mucho tiempo que venimos promulgando de que o el Estado utiliza algoritmos de caja blanca, en donde hay manuales de uso y en donde es perfectamente explicable de qué manera se tomó tal o cual decisión, o bien se usa este tipo de herramientas, pero como una herramienta de asistencia, nunca como una herramienta de reemplazo, porque son las personas humanas las que tienen las competencias y las que toman decisiones en definitiva. Desde luego, otro de los desafíos es cómo impacta esto en los puestos de trabajo, ni que hablar en la privacidad de los datos, en las libertades individuales, como el uso de la inteligencia artificial termina repercutiendo, impacto ambiental derivado de ejecutar modelos de esta naturaleza, ni que hablar de los de tipo generativo, que arquitectura transformer, que requieren un gran volumen de datos para poder ser entrenados. Bueno, el costo, ¿no?, de desarrollar este tipo de modelos también, desde luego, es otro desafío. No es un dato menor, aunque incluso, bueno, hoy hay que decir, tenemos la posibilidad de valernos de sistemas ya entrenados con tecnología, como les dije, Transformer, como GPT o Gemini, entre otras, que, bueno, digamos, tiene la bondad de relevarnos de la programación. Hace 6 años atrás o 7 años atrás, cuando comenzábamos con esto, e incluso creamos las primeras pruebas piloto para el uso de inteligencia artificial en el ámbito judicial, en el ámbito, me acuerdo, del Ministerio Público Fiscal con Prometea, cuando empezamos con esas pruebas de concepto, había que programar, había que, dedicar mucho tiempo a lo que era un algoritmo a la medida de lo que se quería hacer, ¿no? Desde luego, hoy eso no tiene nada que ver con lo que la inteligencia artificial nos propone, ¿no? Que es absolutamente relevador y disruptivo, ¿no? Pero bueno, por un lado tenemos esto, que hoy el sistema nos propone ser usado sin necesidad de programación, pero si nosotros queremos utilizarlos a la medida o queremos hacer un modelo utilizando IA generativa, bueno, el costo que ello conlleva no es un dato menor, ¿no? Y además, bueno, también es cierto que si hoy nos estamos relevados de programar, porque hoy ya existen y está como democratizado, si se quiere, el uso de esta inteligencia artificial como GPT, la capacitación es otro punto de inflexión, ¿no? Porque el uso adecuado de estos sistemas también es un factor importantísimo, porque las entradas al sistema, lo que se conoce como los prompts de entrada, cuando yo le doy una instrucción digamos, en el chat en GPT, por ejemplo, le doy una instrucción para que me devuelva algo, eso, digamos, tiene digamos, una connotación que incluso de la manera en que yo le doy la instrucción, puede que sea eso lo que termine por terminar reproducir por ejemplo, un prejuicio o tener una connotación negativa en relación al género, justamente por la entrada que yo le di. Y eso es muy necesario también capacitar respecto a cómo utilizar estos sistemas, ¿no? Porque Doctora, perdón. Sí. Sí, no quiero ser impertinente, pero si podemos redondear, si le damos lugar a la doctora Coronelo. Sí, cómo no. Ya termino. Gracias. Bueno, otro factor también a considerar es
de todo lo que venimos hablando es el impacto, desde luego, que tiene sobre el impacto negativo que puede tener sobre las mujeres o otros sectores vulnerables que, desde luego, no hay que descuidar. Bueno, yo creo que con todo esto que les he dicho, la reflexión interesante, si se quiere, que tiene el uso de la inteligencia artificial es que puede ser integrada, ¿no? Como una herramienta útil que no solo moderniza el sistema, sino que también contribuye, creo yo, con un enfoque más inclusivo, inclusivo y justo, desde diversos ángulos, si se quiere, y enfoques que nos puede dar, con los recaudos del caso, claro está. Bueno, yo les iba a dar unos ejemplos, pero bueno, si queda tiempo, luego al final lo retomamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amable. Aquí la veo en pantalla la doctora Fabiana Jafric, así que aprovecho la oportunidad para darle la bienvenida. Y bueno, pasamos a darle la palabra a la doctora Silvina Coronelo, quien es abogada, especialista en Derecho Tributario por la Universidad de Buenos Aires, doctora en Derecho Fiscal, socia del Estudio Coronelo y Asociados, docente en grado y posgrado en Derecho Tributario de la Universidad de Buenos Aires y en otras universidades del país y del exterior, expositora, coordinadora y moderadora en diversas jornadas, seminarios y congresos de la materia, autora de publicaciones, trabajos, artículos, notas y libros de la especialidad e integrante de comisiones de estudio del derecho tributario en las principales instituciones de la especialidad. Doctora, tiene la palabra. Muchas gracias, Carolina. Bueno, primero buenas tardes a todos, a todas. Gracias a la doctora Gladys Vidal, a la doctora Fabiana Jafric por invitarme a participar en este evento, en esta jornada, en un día tan particular como es el 25N. Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Realmente es un día especial porque según busqué, no lo chequeé, pero más o menos por la información que vamos relevando, a estos días las mujeres hemos sufrido 227 femicidios, con lo cual es un día muy importante. Y bueno, como sabemos, hay un retroceso también igual de importante en materia de género. 8 de los 20 programas fueron ajustados, de los 20 programas que tienen, digamos, orientados a la cuestión temática de género. Entre otros, la línea 144 y la ESI fueron desfinanciadas, con lo cual celebro este espacio que mantiene el Centro de Estudios, la Comisión de Género, para seguir poniendo el tema de género en agenda, digamos, más allá de todas estas cuestiones. Y agradezco la participación de todos y todas. Voy a tratar de ser lo más concreta posible en la exposición para darles lugar después a preguntas, comentarios que quieran incorporar. Voy a intentar, no sé si lo voy a lograr, compartir Ya voy, ¿eh? Vieron que acá el tiempo es como que parece que uno tarda mucho para todo. Bueno. El tema de hoy, además del tema de género, que es el tema de la comisión, es la inteligencia artificial y el desafío que suponen la inteligencia artificial y la perspectiva del género para el derecho financiero y tributario. En este punto, en mi opinión, tanto las tecnologías de la información y de la comunicación como la inteligencia artificial, por un lado, y la perspectiva de género, por el otro lado, funcionan como los nuevos paradigmas que atraviesan a la sociedad toda, al derecho todo y al derecho tributario en particular también. Entonces, vamos a abordar, les contaba antes a la doctora Vidal y a la doctora Petraglia que tengo un montón de información que traté de
organizar de la mejor manera, con lo cual la idea es abordar el tema de la inteligencia artificial. Vamos a ir salteando algunas cosas que ya comentó la doctora Machiavelli. Entonces vamos a abordar la inteligencia artificial, la perspectiva de género y después el cruce en materia de derecho tributario, eh, con particular aplicación en lo que tiene que ver con el derecho constitucional tributario. Ustedes saben que hace bastante que eh, me dedico básicamente a analizar estas cuestiones, así que un poco la idea es abordar por ese lado e ir incorporando algunos datos un poco más concretos. Gladys comentó antes el tema de la jornada del ILAT, en la cual se trató, uno de los temas era el tema de la inteligencia artificial, uno de los temas que se debatieron, eh, y también hubo una mesa, no una mesa, una propuesta de cuestiones de género que se va a hacer una charla el jueves de esta semana. Con lo cual, bueno, hay como bastantes novedades y movimiento en relación a ambos temas. Eh, entonces vamos a comenzar con inteligencia artificial. Como para tomar una definición, es el campo de estudio de la informática que se enfoca en la creación y desarrollo de sistemas y programas que son capaces de realizar tareas que normalmente requieren de la actividad o la inteligencia humana. La idea es que se puedan simular procesos cognitivos como aprendizaje, percepción, razonamiento y toma de decisiones. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha definido la inteligencia artificial como un campo dentro de la informática que tiene como objetivo desarrollar máquinas y sistemas capaces de realizar tareas como percepción, interacción con el lenguaje, resolución de problemas basado en algoritmos que se traducen en códigos informáticos que contienen instrucciones para el análisis rápido y la transformación de datos en conclusiones, información u otros resultados. Por su parte, hace algunos meses, la OCDE, que es un organismo que es muy importante en materia tributaria, digamos, lo referimos mucho en nuestra materia, definió que un sistema de inteligencia artificial es un sistema basado en una máquina que, para objetivos explícitos o implícitos, infiere a partir de la entrada que recibe cómo generar resultados como predicciones, contenido, recomendaciones o decisiones que pueden influir en entornos físicos o virtuales. Los diferentes sistemas de inteligencia artificial varían en niveles de autonomía y adaptabilidad después de este despliegue. Tienen en la Filmina tienen el dato de esta recomendación de OCDE. La ONU también se ha pronunciado. Este pronunciamiento de la OCDE, perdón, de la ONU, donde señala que las personas tienen que tener en línea los mismos derechos que en la vida analógica, digamos. Este pronunciamiento, bueno, no puse el año, pero ya tiene unos cuantos años, es aplicado a la tecnología, a la sociedad de la información, a la parte de la tecnología, previo al desarrollo que nos contaba Nieves hace un ratito de este tema de la inteligencia artificial y en particular de la inteligencia artificial generativa. Desde hace un par de años se han desarrollado doctrinariamente, sobre todo, algunos principios rectores del entorno digital, como los principios de transparencia, trazabilidad algorítmica, máximo acceso algorítmico, no discriminación, prudencia y proporcionalidad. El principio de transparencia tiene que ver con que la inteligencia artificial debe ser transparente en sus decisiones, que se pueda conocer una explicación entendible acerca de los criterios en que se basa para llegar a una conclusión determinada.
Este principio implica, en el caso de la materia tributaria, la posibilidad de que los contribuyentes puedan conocer por qué se ha tomado una decisión y de esa manera puedan defenderse, digamos, lo que sería la motivación algorítmica, sobre lo cual vamos a volver. El principio de trazabilidad algorítmica, que tiene que ver con que una inteligencia artificial que esté basada en un enfoque de derechos humanos deba poder explicar paso a paso las operaciones técnicas que se realiza en el proceso de que se trate, y es indicar cómo se llega a determinado resultado. El principio de máximo acceso algorítmico implica el derecho de acceso a la información algorítmica. eh, eh, es uno de los más cuestionados porque hay una resistencia por parte del Estado en brindar los detalles de los algoritmos utilizados, porque en nuestra materia es como que se van a generar los desarrollos necesarios para evitar esos procesos algorítmicos. El principio de no discriminación, sobre esto habló mucho la doctora Machiavelli cuando decía impedir que los sistemas de inteligencia artificial procesen información o procesen los datos que se les ingresan bajo sesgos o distinciones por motivos de raza, color, sexo, género, idioma, religión o cualquier otra índole. Este principio de no discriminación, lo reitero, si bien ella lo dijo, tiene mucho que ver con cuestiones que vienen muchas veces implícitas en las personas que realizan las programaciones o las personas que utilizan hoy ya con una inteligencia artificial desarrollada que podemos utilizar fácilmente. Nuestros propios sesgos, digamos, al ir entrenando esa inteligencia artificial, le vamos trasladando en ese aprendizaje que la IA realiza nuestros propios sesgos y nuestras propias discriminaciones. Entonces, en este punto, por supuesto que lo principal son los desarrolladores, pero como usuarias, como usuarios, también tenemos que tener en cuenta esta cuestión. Otro principio rector es el principio de prudencia, a través del cual se evita la complejidad de los algoritmos y se adaptan a los avances conforme a que los resultados sean seguros, e indica que exista una persona humana que pueda controlar el avance de estos desarrollos de los algoritmos. Y el principio de proporcionalidad tiene que ver con la valoración del grado de injerencia que se produce en los derechos y garantías de las personas. Sí, estos principios son amplios, pero digamos, siempre lo orientamos como esa persona que es contribuyente con las decisiones que se derivan de programas que utilizan inteligencia artificial. OCDE tiene una recomendación sobre inteligencia artificial en la cual fija una serie de principios que coinciden en algún punto con estos principios rectores que recién mencionamos y que tienen que ver con el crecimiento, inclusivo, el desarrollo sostenible, el bienestar, los valores y la justicia centrados en el ser humano, esto que destacó bastante Nieves y que ha sido motivo de preocupación y de ocupación desde hace bastante en el desarrollo de estas herramientas, la transparencia y explicabilidad que recién mencionábamos, la robustez, seguridad y protección y la responsabilidad. La UNESCO también tiene recomendaciones similares, no pierdo tiempo, después a ustedes les queda este material, similares en relación a las cuestiones éticas en torno al uso de la inteligencia artificial. En nuestro país tenemos también recomendaciones
para una inteligencia artificial fiable, que se aplican a los distintos momentos cronológicos en relación a la implementación de la inteligencia artificial, ya sea la concepción, el inicio, como así también a la etapa de operación y mantenimiento. En nuestro país existen proyectos de ley para la regulación de la inteligencia artificial. Estos son los que yo conozco, puede que haya más. Ustedes saben que los proyectos, digamos, tienen como sus propios ciclos. Uno de ellos se refiere al régimen jurídico para el uso responsable de la inteligencia artificial y otro a la responsabilidad algorítmica y promoción de la robótica, algoritmos verdes e inteligencia artificial. La implementación de la inteligencia artificial vista desde el punto de vista tributario, perdón la redundancia, mejora, por supuesto, la eficiencia, la eficacia de la administración tributaria en el ejercicio de sus facultades de verificación, de fiscalización e incluso de recaudación. En relación a los tribunales, mejora la eficiencia y la eficacia en la administración de justicia. Pero siempre debe contemplarse que esta implementación de inteligencia artificial respete los derechos, principios y garantías de los contribuyentes, ¿sí? Y de las personas en general, porque en particular del contribuyente, pero además hay algunas otras cuestiones que no tienen que ver con la materia tributaria específicamente que también tienen que ser respetadas. Los sistemas de inteligencia artificial cuentan con capacidades analíticas, predictivas y generativas, y su uso permite obtener resultados que resultarían inalcanzables utilizando otras tecnologías. Las consecuencias de esta implementación tienen efectos en la relación jurídico-tributaria, tanto desde el punto de vista del sujeto activo, del Estado, como también de los distintos sujetos pasivos. Por el lado de la administración tributaria, mediante el uso de la inteligencia artificial, incrementa la disponibilidad de datos con los que cuenta la disponibilidad y el procesamiento de estos datos, y identifica con mayor precisión los riesgos fiscales y se incrementan los controles automatizados de cumplimiento. Sin embargo, una cuestión que es importante y que acá voy a adelantar un poco, pese a que después lo volvemos a decir, era un tema súper preocupante en las jornadas del ILAT que se celebraron el mes pasado, este tema de la información al contribuyente de la utilización de la inteligencia artificial y de los parámetros que se utilizan o que se aplican al caso concreto, ya sea de los datos que se utilizan, los sistemas tecnológicos, quizás no son de inteligencia artificial, pero sí de tecnología, como el famoso CIPER, utiliza datos que el contribuyente desconoce. El contribuyente no siempre conoce cuáles son esos datos utilizados por el fisco para incluirlo en determinado perfilado de riesgo. Bueno, ¿cuáles son los algoritmos que se utilizan? Esto que les contaba hace un ratito de la transparencia y la reticencia que hay de parte de las administraciones tributarias de compartir esta información o de brindar esta información al contribuyente, tanto en relación a algoritmos como a aplicaciones informáticas. Bueno, ¿qué son los datos? Los datos son aquello en lo que gira todo el tema de la inteligencia artificial, porque son la materia prima que alimenta esos algoritmos que son instrumentados o que son aplicados por las administraciones. Y no siempre los datos con los que se alimentan estos algoritmos son precisos, son actuales, son fiables.
Bueno, muchas veces no conocemos nuestros propios datos en poder de la administración. Aquí está involucrado esto que les decía yo hace un ratito, el derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad, que es como un paso previo a hablar de las cuestiones específicamente tributarias. Eh, los tratamientos de los datos deben realizarse con este tema de eliminar los sesgos, incluso con la perspectiva de género de la que estamos hablando también o que vamos a hablar ahora en unos minutos. ¿Y qué son los algoritmos? Bueno, ya a esta altura todos más o menos sabemos. Yo no voy a hacer la aclaración que hizo Nieves porque ya me conocen y saben que no tengo nada que ver con ninguna carrera informática. Yo soy abogada, soy especialista en derecho tributario, soy doctora en derecho fiscal y desde ese lugar abordo esta temática de la inteligencia artificial. No pretendo ninguna otra cosa, sino entender desde el derecho qué es un algoritmo, cuáles son los datos utilizados y cómo podemos hacer desde el derecho para preservar tanto, por un lado, las facultades de la administración, en este tema que nos interesa, que es que recaude en definitiva para contar con recursos públicos y los derechos y garantías de los contribuyentes. Bueno, los algoritmos desde ese lugar son instrucciones que se le dan, que generan un procedimiento para resolver una situación particular. Procesan los datos estos de los que hablábamos recién, que le ingresa, en este caso, la administración tributaria. Un dato que me parece interesante tener en cuenta que siempre son opiniones transformadas en código. Siempre quien genera estos algoritmos, quien programa estos algoritmos, le traslada en algún punto su propia subjetividad y por ende no son objetivos. Entonces, esto lo podemos ver fácilmente en este sistema que les contaba en el CIPER, porque la administración tributaria cuando programa, bueno, pone algunos parámetros con datos que, reitero, el contribuyente no conoce y respecto de los cuales en muchos casos traslada esta opinión de que si, no sé, hay un juicio que perdió el contribuyente, bueno, tiene que categorizarlo como contribuyente de alto riesgo y muchas veces ese juicio está regularizado, digamos, hay como distintas situaciones que no son contempladas por el sistema informático. Y como decía antes, la evolución sería tecnologías de la información y de la comunicación, inteligencia artificial generativa, que tiene que ver con esta posibilidad de pedirle a una inteligencia artificial que genere algún documento o lo que fuera con estas instrucciones que le podemos dar lo más específicas posibles, agilizando ampliamente la tarea de la administración, del contribuyente, digamos, del usuario, de la usuaria. Hago un comentario un poco al margen, pero que sirve para ejemplificar. Hace algunos días estaba escribiendo un artículo para una revista que está coordinando la doctora Fabiana Jafric sobre el tema de inteligencia artificial digamos, en la relación jurídico-tributaria. Entonces dije, bueno, a ver, veamos qué nos dice la inteligencia artificial de este tema. Entonces le ingresé el prompt pidiéndole que me diera 10 claves que están transcriptas cuando salga la revista, lo van a poder ver. 10 claves de este tema y en 2 segundos, no 5 minutos, no, en 2 segundos tenía el listado de las 10 claves. Si ustedes ya lo probaron, por supuesto que esto hay que chequearlo. Yo lo transcribí informando que había sido brindado por una IA, ¿no?
Pero imagínense este procesamiento ultra rápido de las instrucciones que se dan y toda la información disponible, siempre que sea chequeada por el usuario, brinda amplias posibilidades digamos, para todas las personas que lo utilizan, o sea, tanto el sujeto activo como desde el lado de los sujetos pasivos y desde el lado de los asesores tributarios, asesores y asesoras tributarios que, bueno, somos quienes estamos aquí. Bien, segundo tema o segundo paradigma, ¿sí? El primero es la inteligencia artificial, el segundo paradigma es la perspectiva de género. La perspectiva de género tiene que ver con una mirada, ¿sí? Una visión que cuestiona los estereotipos, los mandatos sociales y culturales y desarrolla nuevos contenidos para receptar la evolución del concepto género a través del tiempo y lograr que se respeten la equidad y la igualdad. Es una mirada que permite visibilizar las desigualdades históricas que afectan a las mujeres y acá podemos agregar a las diversidades en relación a los varones en todos los aspectos de la vida en comunidad. El marco normativo, básicamente podemos partir de la Convención para eliminar las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, que es una convención internacional que está constitucionalizada en el artículo 75, inciso 22, es decir, que tiene rango, jerarquía constitucional. La Convención de Belén do Pará, bueno, la Constitución Nacional en sus distintos artículos, principalmente el artículo 16, el artículo 75, inciso 19, la ley 26.485, que es la ley donde se establecen los distintos tipos de violencia contra la mujer y las distintas formas en que se verifica o se lleva a cabo. La ley 26.791, perdón, y la ley 27.499 que conocemos como ley Micaela, también bastante discontinuada, ¿no? Y respecto de la cual ha sido súper importante su aplicación, su puesta en práctica, digamos, las capacitaciones que se dieron a partir de la ley Micaela y, digamos, lo mejor hubiera sido que no se discontinuara, sino que se ampliara el universo de personas que reciban esta capacitación, como podemos ser quienes nos desarrollamos en el derecho de manera independiente, digamos, de nuestros estudios y demás, porque ahí depende de nuestro interés por capacitarnos. Y no todos y todas lo tienen. Bueno, les comentaba, la semana pasada, creo que fue el martes de la semana pasada, se discutió en la Facultad de Derecho, entre otros con la participación del programa Género y Derecho, el anteproyecto de ley modelo interamericana sobre violencia de género contra las mujeres mediante tecnologías de la información y la comunicación, que fue elaborado por la División de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará, que depende de OEA. En este anteproyecto, que está en pleno trabajo, simplemente puse la definición de violencia digital que se propone, pero no hay un acuerdo definitivo sobre este tema, pero bueno, como para saber más o menos de qué se trata, tiene que ver con cualquier acción o conducta contra la mujer basada en su género que tenga o pueda tener como fin o resultado la muerte, el daño, el sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico, simbólico, que sea cometida, instigada o agravada, total o en parte, en el ámbito digital o con asistencia de las tecnologías.
Esta cuestión está, como les decía, en pleno debate. La semana pasada hubo mesas de trabajo, revisiones, debates, y bueno, veremos cómo evoluciona. Simplemente como en el cruce de estos dos grandes temas que nos tocan hoy, me parece que no es exactamente el tema, pero sirve para que tengamos en cuenta que es algo que hoy se está discutiendo. Bueno, en el derecho financiero y tributario, de acuerdo a estos dos nuevos paradigmas de los que venimos hablando, podemos analizar tanto la materia presupuestaria, el derecho tributario sustantivo y las distintas instituciones del derecho tributario sustantivo, el derecho penal tributario. De hecho, hay fallos en los cuales se ha aplicado, por ejemplo, la perspectiva de género o la inteligencia artificial, no en nuestro derecho, pero sí en el derecho comparado, lo que tiene que ver con los procedimientos tributarios, el derecho internacional tributario y el derecho constitucional tributario, al cual me voy a referir brevemente. Aquí de vuelta nos paramos desde el punto de vista del contribuyente y podemos contemplar los derechos, principios y garantías constitucionales que limitan el poder tributario del Estado. Y en este caso, en función de estos dos nuevos paradigmas que mencionábamos, eh, es necesario, por un lado, resignificar todos estos derechos, principios y garantías. Es decir, ver de qué manera los interpretamos incorporando estas nuevas realidades. Y por otro lado, la generación de nuevos derechos, sobre todo en materia de inteligencia artificial, como el derecho de acceso al algoritmo, la evaluación de impacto del algoritmo, a alegar contra el algoritmo, para lo cual necesito conocer el algoritmo, a la motivación específica en las decisiones automatizadas y a conocer el uso de la inteligencia artificial en los distintos actos administrativos. Esto el doctor Iriarte Giannicelli lo tiene escrito en algunos artículos y lo propuso como relator nacional en las jornadas del ILAT y fue receptado. O sea, hoy es una recomendación de la jornada del ILAT 2024. Bueno, estamos muy mal de tiempo, voy a tratar de ir lo más concreto posible a cada uno de los principios que integran el Estatuto del Contribuyente, con estas miradas de la inteligencia artificial y la perspectiva de género. Bueno, principio constitucional de reserva de ley. Sabemos todos y todas que los elementos esenciales del tributo tienen que estar fijados en una ley formal y material, y las cuestiones conflictivas que se presentan en relación a la IA tienen que ver con los perfilados de riesgo realizados mediante IA y datos no informados, las determinaciones sistémicas que ya se están empezando a implementar, las presunciones sistémicas, respecto de las cuales muchas veces la presunción está en el sistema y no está habilitada por ninguna ley. Esto de esta inversión de la pirámide de Kelsen, de la que hablamos siempre, donde ahora es la IA la que está en la cúspide. La creación de nuevos sujetos pasivos para operar los sistemas informáticos. Todo esto tiene que ver con la IA y los sesgos algorítmicos, que es el cruce entre la IA y las cuestiones de género. El principio de igualdad. Bueno, de esto podríamos hablar 3 horas. Voy a hablar lo más importante posible y cortito posible, que tiene que ver con este tema que es tan difícil de entender, que más allá de que tengamos consagrada nuestra Constitución en el artículo 16, ahí el 16 sin fines se refiere al principio de igualdad en materia tributaria, pero en el artículo 16 tenemos consagrado el principio de igualdad ante la ley. Más allá de esta igualdad formal, sabemos que las mujeres no gozamos de igualdad material o sustantiva. En los hechos,
esa igualdad consagrada en nuestra Constitución es ficticia. Y es ficticia por determinadas razones que podrían sintetizarse, está en el último renglón de la filmina, que tiene que ver con las desigualdades biológicas, ¿sí? Las mujeres menstruamos y eso hace que en muchas ocasiones esa situación si no se pueden adquirir los productos de gestión menstrual como tampones, toallas, copitas o lo que fuera, impiden la realización de las tareas habituales, ¿sí? Ir al colegio, ir a la universidad, trabajar, etcétera. Por eso la sentencia de la Corte de Colombia, donde se declara la inconstitucionalidad del IVA sobre los productos de gestión menstrual, que si no la conocen, les sugiero que la lean porque el desarrollo es fantástico que hace la Corte colombiana. El tema de las desigualdades históricas que tienen que ver con este tema de los estereotipos, de los mandatos, y este tema de las tareas de cuidado que en un 85% hoy siguen a cargo del género femenino. Podría ser el 84, podría ser el 86, pero bueno, más o menos esa es la idea y que tienen que ver esta asignación a las mujeres de las tareas de cuidado, tiene que ver con esto que explicaba la doctora Machiavelli hace un ratito de la generación de este robot de limpieza al cual le pongo el nombre de mujer y le pongo la voz de mujer, ¿sí? Porque es como que se necesitan políticas públicas para una distribución más equitativa de las tareas de cuidado, porque de esa distribución más equitativa de las tareas de cuidado van a devenir o van a resultar consecuencia igualdades que en este momento no existen, como la igualdad en las remuneraciones, la igualdad en distintos aspectos, este tema de, bueno, lo digo rápido, de los techos de cristal, las escaleras rotas, los pisos pegajosos y todo ese desarrollo en derechos humanos que intenta ejemplificar o metaforizar la imposibilidad de crecimiento de las mujeres en general en los trabajos y las profesiones. Entonces, esto es en cuanto a la igualdad ante la ley. Ya partimos de esa base previa a la materia tributaria, que tenemos que analizar ya desde ese momento con perspectiva de género. Y bueno, y luego la igualdad en materia tributaria, que puede tener que ver con esta cuestión de el conocimiento de la inteligencia artificial utilizada, el funcionamiento de los sistemas, la cuestión del secreto fiscal, que el fisco nos dice, no, no te doy los datos porque están amparados por el secreto fiscal. La igualdad de condiciones en cuanto al acceso a Internet, a la disponibilidad del servicio de Internet. Recientemente, hace algunos meses, se declaró la inconstitucionalidad de Internet como servicio público, que había sido decretada hace algunos años. Que había sido declarada por decreto hace algunos años y se declaró la inconstitucionalidad de ese decreto. Lo que es cierto es que el acceso a Internet no es siempre fácil y eso limita la situación de los contribuyentes. En cuanto a capacidad contributiva, bueno, aquí, digamos, el cruce que se puede hacer con el tema de la inteligencia artificial puede tener que ver con las presunciones sistémicas en las cuales se llegue o se grave una capacidad contributiva ficticia. En cuanto a la generalidad, bueno, todas las exenciones y beneficios tributarios que puedan generarse exenciones y beneficios tributarios con perspectiva de género y para estimular o para lograr el desarrollo del uso de las distintas alternativas informáticas y de inteligencia artificial. Y bueno, y esto que decíamos antes de el acceso al servicio de Internet,
tarifas razonables, conexión de buena calidad, etcétera. Ya voy cerrando, Carolina. Yo te veo, tengo el cronómetro acá, voy por 36 minutos, ya termino, voy rápido. No dije Eh, nada todavía. pero ya veo, me imagino que estás como desesperada. Bueno, no confiscatoriedad. Bueno, ustedes saben que la protección de nuestra Constitución en relación al derecho de propiedad es sumamente amplio. Y en materia, en esta materia, lo que podría es derivarse en la utilización de la inteligencia artificial en una capacidad contributiva presunta, y desde el punto de vista de la perspectiva de género, Nieves lo desarrolló muy bien hace un ratito, todo este tema de el acceso de las mujeres a las cuestiones financieras y demás, que representa las complejidades que tiene aún hoy, en el 2024, el ejercicio del derecho de propiedad por parte de las mujeres y disidencias. Entonces, bueno, esas son las cuestiones para abordar en relación al derecho, al principio de no confiscatoriedad. En cuanto al principio constitucional de tutela judicial efectiva, bueno, es este principio que hace o que permite que los contribuyentes gocen del derecho de defensa y debido proceso y de la posibilidad de recurrir la decisión ante un órgano judicial sin ningún tipo de restricción. Y en este punto se relaciona, por supuesto, con el derecho constitucional de defensa y debido proceso, y exige que se respete tanto en el procedimiento administrativo como judicial, eh, y que se permita al contribuyente el conocimiento de las actuaciones administrativas, el derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión fundada, dictada en plazo razonable, donde acá se cruza directamente con el tema de la tecnología y de la IA. Bueno, les dejo una definición de proceso digital, que me la voy a saltear para poder terminar. Eh, eh, digamos, el debido proceso digital lo que hace es respetar estos principios, o debería respetar estos principios rectores que marcan el entorno digital, y también los principios clásicos procesales, o sea, tenemos que ahí lograr el cruce entre lo que tiene que ver con el entorno digital y lo que tiene que ver con el proceso tradicional, digamos, interpretado en el entorno digital. En cuanto a perspectiva de género, en relación al principio de tutela judicial efectiva, hay dos fallos que les puedo mencionar. Uno es el fallo Fiscalía, que es del juzgado de Concepción de Tucumán. Es un fallo que ya tiene unos 5 años más o menos, en el cual se resolvió una ejecución fiscal aplicando perspectiva de género, que es del juzgado del doctor Iriarte Giannicelli, y el fallo Soto, que es de la Ciudad de Buenos Aires, de los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, en el cual también se resolvió primero un planteo de nulidad y luego las excepciones aplicando la perspectiva de género. Este fallo lo comentamos con el doctor Juan Manuel Sanz hace algunos meses, creo que fue en la feria o en febrero por ahí. Es muy interesante la aplicación y el desarrollo que se hace, y acá se visibiliza bien el tema de, también era una ejecución fiscal, eh, el tema de la capacitación en género, porque la ejecutada fue a la defensora oficial que estaba capacitada en género. Muchas veces se acude quizás a un abogado o a una abogada de la matrícula, no cuente con esta capacitación. No es que nadie cuenta con esta capacitación, muchas y muchos sí estamos capacitados, pero podría ocurrir que no, y que no pudiéramos darle esa mirada. ¿Cuáles son los desafíos? Entonces, volviendo al tema que nos convoca, primero interpretar
lo que tenemos, la normativa, los derechos, conforme a los nuevos paradigmas, resignificar los derechos e institutos vigentes, generar nueva normativa y consagrar estos nuevos derechos que necesitamos desde el punto de vista de los contribuyentes. Bueno, les agradezco mucho la atención. Muchas gracias a la doctora Coronelo, también a la doctora Machiavelli, excelentes exposiciones ambas. Y bueno, como palabras de cierre le damos la palabra a la doctora Fabiana Jafric. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Agradezco a cada una de las expositoras su generosidad y todo lo que nos han transmitido. Nos lleva a pensar cómo esta nueva realidad, si no estamos atentos a estas cuestiones, a estos sesgos implícitos, explícitos, pueden trasladarse a los procesos tecnológicos, ¿no? Porque detrás de estos procesos siempre hay personas. Agradezco a Carolina la moderación y a cada uno de ustedes por haberse sumado. Muchas gracias por habernos acompañado este año en las distintas disertaciones donde hacemos intersección con género, derecho financiero y algún otro tema de abordaje. Y bueno, gracias y nos despedimos. Muchas gracias, Gladys. No, gracias a todos y como les dijimos al principio, esta charla tenía por título Nuevos desafíos o desafíos del derecho tributario. Nos queda recoger el guante y empezar a trabajar mucho el año que viene sobre todos estos temas. No dimos preguntas porque no había preguntas en el chat, lo cual No había significa ninguna, Gladys, por eso no había ninguna. que los expositores fueron muy claros y que no sabemos demasiado del tema tampoco, reconozcámoslo. Así que muchísimas gracias a todos por habernos acompañado esta tarde y nos vemos, Dios mediante, en la próxima actividad el año que viene. Gracias a todos. Chao, gracias a todos. Buenas Excelente y tardes. buen año. Chao, gracias, felicidades. Felicidades. Hasta luego, gracias. Gracias a todos.